Empezar también con nuestras entrevistas y la primera de ellas es con el economista Diego Macera. Él es integrante del directorio del Banco Central de Reserva y también es director del IPE, el Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Hola Mario, gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a ti, por supuesto. Bien, las cifras sobre la inflación son una de las pocas buenas noticias con las que terminamos el año. Sí, hemos cerrado felizmente bastante cerca del rango meta, ¿no? Que es entre 1 y 3% de aumento, ¿no? Entre año y año. ¿No? Hemos cerrado en 3.2, entre 3.2 y 3.3, y con una, quizá más importante que eso, con una clara trayectoria a la baja. ¿No? La expectativa es poder regresar al rango meta, ¿no? Este año. ¿no? Hasta el 3%, este año y dentro de los primeros meses además. Ahora, hay factores, claro, uno nunca tiene una bola de cristal, ¿no? Vamos a ver cómo juega el fenómeno del Niño, vamos a ver qué choques de oferta pueden haber durante enero, febrero, vinculado a esto, de repente precios de la energía, vinculado a los conflictos de afuera. Pero la expectativa es de repente poder regresar, si no es el primer trimestre, es entrando ya en el segundo. Y que al final del año se esté dentro del rango. Sí, y cerrar el año. Ya. Ahora, eso es una diferencia bien importante con lo que está sucediendo en otros países, ¿no? La mayoría de países de la región están todavía bastante lejos de llegar al rango meta y vale notar. Nosotros hemos llegado ya a este rango de 1 a 3% en lo que se llama la inflación no subyacente, ¿no? Si tú quitas la parte de alimentos y energía, que suele ser lo más volátil, lo que más cambia, ¿no? Y además sobre lo que no tenemos mayor control, en esa métrica, que de hecho es la que más siguen otros bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, en esa métrica ya estamos en el rango meta. Y mencionabas el fenómeno del Niño, pero felizmente todo hace pensar que no va a ser un fenómeno del Niño. Bueno, de hecho el costero está en franco declive y el Niño global no termina de llegar. Las ondas Kelvin parece que llegan muy debilitadas, ¿no? Sí, después de un 2023 donde tuvimos una seguidilla de malas noticias y mucha mala suerte, además hemos errores de gestión, podemos hablar de eso después también, pero tuvimos mucha mala suerte, muchos choques de oferta seguidos. No, esta es una noticia bienvenida para empezar el 2024 con un mejor pie. Esto de todas maneras tendrá efectos sobre precios, ¿no? Vamos a evitar que suban como uno hubiese esperado que suban y subieron efectivamente durante el fenómeno del Niño anterior, pero también sobre actividad económica, ¿no? que es parte de las proyecciones que se están haciendo hoy día, ¿no? Para el crecimiento económico. Para el crecimiento, ¿no? La mayoría de analistas estaba entre 2 y 2,5%, ¿no? Pero con esta mejora en las proyecciones ¿no? Un fenómeno del Niño probablemente menos fuerte, podrías estar quizá en el rango superior de esta proyección. El IPE hablaba de 1.9 para el 2024. ¿Tú crees que eso va a ser superado? Sí, eso podría revisarse al alza en la medida en que tengamos un fenómeno del Niño débil, que ojalá sea el caso, ¿no? Por lo menos entre débil y moderado. Y estar cercano, ojalá, a estas alturas en verdad suena un poco tonto, ¿no? Pero ojalá cerrar el año entre 2,5 y 3, que es un crecimiento bien mediocre para el Perú. No, pero comparado con el decrecimiento... Comparado con el rojo que tuvimos el año pasado. Ahora, creo que más que si cerramos en 2,5 o en 3, es qué cosa podemos hacer este año para que el 24, el 25 ya no estar celebrando pues un 2,5, ¿no? Sino poder estar celebrando un 4. Nos vas a contar qué es lo que podríamos estar haciendo, pero terminemos primero con aquello de lo que estamos hablando ahora. El manejo de la inflación se ha hecho fundamentalmente con las tasas de interés. Ha habido reversión de choques de oferta que no tienen mucho que ver con tasas de interés, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, uno de los temas que disparó fuerte la inflación durante la primera mitad del año, más allá de la parte climática, fue el precio del pollo, ¿no? A partir de la gripe aviar de febrero, ¿no? Eso naturalmente se va revirtiendo, ¿no? Lo mismo tuvimos un efecto a partir del limón, ¿no? Digamos hasta 15 soles el kilo, y hoy ya estamos en un precio del limón estándar como habíamos tenido en cualquier otro diciembre o enero tradicional. Entonces, estos son choques en los cuales la política monetaria no tiene mucho que ver, ¿no? Simplemente cómo funcionan una dinámica de precios natural.
lógicamente hay efecto de la política monetaria, porque para algo se hace. Claro. ¿No? Si no tuviera ningún efecto sobre precios, entonces ¿para qué la mueves? Y hemos tenido ya 5 reducciones consecutivas de la tasa de referencia. Ahora, yo acá no hablo a nombre del Banco Central. Yo sé, ¿no? pero tienes la información. Sí, que la acá que te yo estaba no preguntando, sí. no hablo a nombre del banco, no, pero el banco ha tenido ya 5 reducciones consecutivas de tasa, a 25 puntos cada una. Y estamos con la tasa de referencia también más baja entre los países comparables. O sea, si uno mira México, si uno mira Brasil, si uno mira Colombia, ¿no? Están con tasas por encima del 10%. Ah, Chile está con 8,25. Entonces, digamos, nosotros estamos ahora 6,50. 6.50. 6,50. Entonces, ha habido reducción desde el 7,75 que llegamos al máximo, pero no creo que es justo tener esto en el contexto regional, ¿no? El Perú ha logrado, en cierto sentido, el mejor de los dos mundos, ¿no? Hemos logrado tener una inflación que ya está casi en el rango meta, sin tener que poner un freno demasiado fuerte a partir de la política monetaria. Claro, lo que ocurre es que los intereses o las tasas se elevan para retirar circulante. Es parte de la dinámica. Ahora, Sí. hay una cosa que conviene explicar, y es que no hay un traspaso directo sobre todas las tasas del mismo modo. ¿No? La política monetaria se siente más en las tasas que son regularmente más bajas, ¿no? Las tasas corporativas, a empresas grandes. Cuando hablamos de tasas de créditos de consumo o de MIPES, ¿no? Que pueden estar cerca pues, del 40%, 40 y pico por ciento, ahí entran a tallar otros factores. ¿No? Ahí entra a tallar sobre todo el riesgo de a quién se le está concediendo el crédito. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, si queremos hablar de inclusión financiera, es mucho más importante seguir trabajando y eventualmente eliminar, ojalá, esta ley de topes de tasas de tasas de interés. ¿No? Eso tendría que hacer el Congreso. Efectivamente, que es un tema del Congreso. ¿No? Ha habido algunas iniciativas en los últimos meses para suspenderla por 1 o 2 años. ¿No? Ojalá se pueda hacer no solamente 1 o 2 años, sino ojalá se pueda hacer una suspensión permanente. ¿No? Esto es algo que afecta. Sí, claro. Es algo que afecta sobre todo a las personas más vulnerables y que porque aumenta el riesgo para quien está haciendo el préstamo. Y como no pueden acceder, ¿no? a ese crédito, ¿no? Lo que termina siendo va a ser gota a gota, ¿no? Que es mucho más caro y además de peligroso. ¿no? Entonces, si hablamos de inclusión financiera y tasas de interés, ahí está el tema. Bien, veía también cifras del INEI que indican que en noviembre del 2023 la producción se ha incrementado en 0.29. No te convence Un poquito menos de lo que habíamos anticipado, pero sí, pues es un número positivo de los pocos. Finalmente. Que hemos tenido, sí, de los pocos que hemos Es un número no negativo, diríamos. Ya digamos en el margen de error, si quieres, ¿no? Sí. en 0,25. Bueno, eso para cerrar el año con un menos 0,4, menos 0,5. Mira, mucho de esto efectivamente ha sido factores en los cuales no había mayor control, ¿ya? Y aquí la parte de gestión económica, hay por supuesto responsabilidades de gestión económica del gobierno, no digo que no, pero también es verdad que ha tocado una muy mala mano, ¿no? Y que prácticamente cualquier administración le hubiese ido habría también sufrido mal en el 23. ¿No? Si uno empieza a descomponer los factores, en realidad el factor climático jugó un papel bien importante, ¿no? Desde lluvias, lluvias norte, sequía sur, heladas, temperaturas altas que valoraron los cultivos de la costa norte. Ahí has tenido un factor bien fuerte, que independientemente de quién hubiese estado en la administración. Y luego has tenido este efecto de las protestas, que no solamente fue enero-febrero, sino que tuvo un rezago mucho más largo, sobre todo en la parte sur del país. Entonces, esto explica, no sé si necesariamente el negativo, pero explica una buena parte de la reducción que tuvimos en el 23 y que ojalá, es lo más importante, ojalá esos factores ya no se repitan en el 24, ¿no? Ni el climático, lógicamente, ni el de la conflictividad. Ojalá, efectivamente. Hay indicios, aparte de este que acabo de mencionar, de que la inversión privada está recuperándose. Hay la confianza a la que invocó el ministro Contreras da síntomas de haber sido despertada. Hay 2 maneras de verla, ¿no? La primera es con indicadores duros, ¿no? Si uno ve importaciones, por ejemplo, de bienes de capital, de insumos,
de consumo de cemento, ¿no? Hay una mejora, pero muy tenue. Marginal. ¿Ya? Muy tenue. Y lo mismo pasa si uno lo ve del otro lado, ya del lado más de indicador de expectativas, ¿no? Quizá ahí la que más se sigue es la encuesta de expectativas del Banco Central, que efectivamente registra una mejora en el último mes, ¿no? Pero todavía no llega ni siquiera al promedio, cercano al promedio histórico, ¿no? Ahí es un tema que vale la pena mencionar de referencias que suele hacer el gobierno. Dice, oye, la confianza está en positivo. ¿Ya? Y ahí hay dos cosas que decir. Efectivamente, está en positivo si uno mira la de 12 meses. Si uno mira la de la confianza de la economía, cuando se le pregunta a los agentes, a 3 meses, eso todavía es negativo. Entonces, esa es la primera tingencia. La segunda es que efectivamente estamos en positivo, pero estamos apenitas, en un rango de 100 puntos, donde 50 es el corte, ¿no? Por encima de 50 positivo, por debajo negativo, estás tratando de llegar al 55, cuando el promedio histórico de este indicador es 65. ¿Ya? Entonces estás más de 10 puntos de distancia, ¿no? de lo que del optimismo regular de la economía peruana. La trayectoria es buena, ¿no? Pero todavía con una pendiente no tan inclinada como le gustaría. ¿Hay indicios o hay indicadores asociados al empleo que sugieran también que esto está creciendo? Mira, en el empleo, lo que ha el empleo pegado, formal, sí, el empleo formal sobre todo, lo que ha pegado mucho fue un muy mal año del agro durante el 2023. ¿no? O sea, la pérdida de empleos en agro fue lo que marcó casi que por lejos la actividad en planilla. Entonces, con una mejor, no se va a normalizar de todo el agro en el 2024, todavía vas a tener probablemente rezagos climáticos, pero deberías tener una campaña mucho más normal de la que tuvimos en el 23, ojalá, y eso a la vez, y así como tuviste la caída del 23, deberías poder normalizar parte del 24 en planilla. Ahora, empleo es uno de los motivos, sobre todo el formal, empleo es uno de los motivos por los cuales muchos economistas han sido y hemos sido más cautos en hablar de recesión. A eso iba yo también. Sí. Porque claro, uno mira la recesión, normalmente la definición técnica que le dicen, ¿no? Los 2 trimestres consecutivos, desestacionalizados, ¿no? De caída del producto, y eso se ha cumplido apenitas. Pero si uno mira empleo, que es normalmente la cifra que más se sigue en otros países, la verdad que el empleo ha seguido creciendo todavía en planilla. Donde ha sido un poco más afectado es en la parte en el sector informal, que es donde está la mayoría. Ahora, si uno mira empleo, planilla, todavía has tenido expansiones ya no tan altas como las que habías tenido en el 2021-2022, ¿no? Que estaban en el orden pues, del 8 o 9%. Ahora estás en expansiones del 2, 3 o 4%, pero todavía en algún dinamismo. Entonces, por eso, cuando yo no soy tanto del grupo que habla de la crisis económica que estamos viviendo. Yo sí creo que estamos viviendo un momento difícil, creo que estamos viviendo una ralentización, creo que esto es un tema que preocupa pensando en el largo plazo, pero yo sí sería un poco más cauto en hablar de crisis. ¿Y de recesión? ¿Ya terminó la recesión con estos indicadores? Mira, si uno usa la definición técnica, ya estaría fuera. ¿Ya? Ahora, yo siempre he sido un poco más cauto de usar o no usar, ¿no? Pero si uno mira los indicadores de actividad, vamos a esperar que salga ahorita en unas semanas el cierre del año, pero sí deberías tener una actividad, por lo menos en positivo. Ahora, la pregunta ¿es suficiente estar en positivo? Porque positivo puede ser 0.1%. Claro. ¿Ya? Positivo puede ser 0.2%. Bueno, pero esto se ata con lo que dejamos pendiente hace un momento. ¿Qué cosas se tiene que hacer para que el 25 suponga un crecimiento superior al 2.5? Creo que hay algunas cosas que está tratando de hacer este gobierno que no están mal y que es parte de lo que hay que empujar, ¿no? La noticia ayer del reinicio nuevamente de Chavimochic, ¿no? Es buena, ¿no? Ojalá esto pueda avanzar. Ahora, esto se ha dicho antes también y ahí se ha quedado y el proyecto tiene 8 años ahí parado. ¿No? Lo mismo se ha tratado de empujar ahora que el gobierno regional en Arequipa quiera mover majes. ¿No? O sea, proyectos de irrigación creo que son parte de lo que se tiene que hacer, son de lo que más trabajo genera. Y en general el año pasado hubo una buena cartera de adjudicación de asociaciones público-privadas de parte de Proinversión y fue el primer año desde el 2018, si no me equivoco, que no tenías buenos números en adjudicación. El año pasado sí se logró. Y para este año la meta es bastante más ambiciosa. Ojalá se puedan adjudicar algunos que no sean solamente las populares líneas de transmisión. Entonces, eso es parte de lo que se puede hacer. Ahora,
¿Cuánto margen realmente tiene el gobierno para empujar las reformas grandes de las que venimos hablando hace 15 años? Probablemente no mucho, ¿no? Quizá la única que se ha aventurado ahí un poco es esta de los regímenes, la estandarización de los regímenes tributarios, ¿no? De las MIPE, ¿no? Para adecuar esto que no hay esta evasión, este arbitraje entre el RUS y el RER, que es una buena idea en principio, hay que ejecutarla bien, pero es una buena idea en principio, y que sí te podría dar algún empuje en el largo plazo para que las empresas quieran crecer, ¿no? Creo que este es uno de los temas que están pendientes. Ahora, en laboral probablemente no vamos a ver Legislación mucho. laboral, dices Legislación tú. laboral no vamos a ver mucho. Ni siquiera regresar a como estábamos antes de Betsy Chávez. Ojalá pudiéramos regresar a eso. O sea, y eso es un buen punto, porque muchos de estos, algunos de estos puntos no pasan por el Congreso, ¿no? Es lo que se aprobó desde el Ministerio de Trabajo, se puede, Ahí se mismo puede se hacer desactiva, el claro. Ministerio de Trabajo. Una norma que sí me parece importante es esta de la que se discutió ahorita con Jimmy Chinchay, que era la de tratar de hacer un poco más predecibles los aumentos del salario mínimo. ¿Ya? Eso sí es una buena idea, y ahí lo importante es no indexarlos, es decir, no decir que como la inflación ha sido 5% o 3%, entonces todo el salario mínimo aumenta también 5%. Eso sí sería un error, pero si no se hace de esa manera, no tener alguna certidumbre de que el salario mínimo va a subir cada, no sé, por lo menos se va a revisar que si sube o no cada 2 años, ¿no? Sujeto a una evaluación vinculante del MEF, como estaba el proyecto de ley inicial, me parece una buena idea. Entonces, hay algunas cosas en donde se pueden avanzar. Pero el problema es siempre la política. Es decir, en el caso del sueldo mínimo es clarísimo que es un instrumento que este y otros gobiernos, retóricamente los otros en la cancha han utilizado para recuperar. Cada vez que están mala con Claro, con entonces no tiene popularidad nada que baja. ver con las consideraciones económicas, es consideraciones en las encuestas probablemente. La legislación laboral va por el mismo camino. No se atreven por razones políticas. Creo que se perdió una... A ver, mi lectura ahí es que una vez que sucedió lo que sucedió con la llamada ley Pulpín, ¿no? Y el apetito por empujar reformas laborales medio que se acabó, ¿no? O sea, ahí los políticos Si este es el precio, mejor ni lo movemos. No, asumieron, y aparte con las protestas tuvieron que darse, ¿no? Tuvieron que deshacer. Entonces, ahí creo que se acabó el apetito por tratar de hacer esas reformas, porque algunos, digamos, la minoría, pero algunos saben que ese es uno de los caminos donde hay que avanzar, hay que avanzar en el camino de hacer más, más flexible la contratación, menos cara, y el despido también. ¿no? Y el despido menos cara, no, digamos, contratación hace más flexible la contratación y también el despido. Claro, es el anverso, sí. Pero a pesar de que hay algunos políticos, ¿no? que entienden perfectamente el problema, no están dispuestos pues a comprarse, claro. Y de pronto ese debate dejó de ser importante, ¿no? Entonces como ya políticamente es inviable, esa es la chapa que le ponían, pero ya lo dejamos de discutir. Y entonces se pasa debajo del radar y nos quedamos con la misma legislación rígida desde hace pues unos 25 años. Y ya los proyectos mineros, digamos los espinosos, los difíciles, María, Conga. Hablar de Conga, eso es ciencia ficción. Ojalá puedan salir, creo que eso sería una gran señal. Pero no hay, digamos, no he visto señas en el panorama de que eso, más allá de que el ministro diga, sí, van a ver ahora, vamos a empujar esto de acá. Yo sé que Tía María ha estado avanzando, ¿no? Ojalá eso pueda concretarse durante la administración actual. ¿No? Y tienes otros proyectos grandes que también están avanzando, ¿no? Tienes la reposición de Antamina, que es uno de los más grandes, ¿no? Tienes San Gabriel, no es tan grande, pero también importante. Toromocho también. ¿no? Tienes ampliación de Toromocho. O sea, hay algunos que están moviéndose, pero no tienes pues estos proyectos enormes de la envergadura que tuviste Quellaveco hasta el año pasado, antepasado, por ejemplo. Y eso es una pena, ¿no? Porque digamos, un proyecto grande de este tipo como un Quellaveco, como un Las Bambas, te genera un movimiento. El año que empieza operación te puede generar hasta un punto del PBI. ¿no? Solamente el año que empieza a operar. Entonces, ahí eso sí te mueve la aguja. Y ese es el sector, a alguno podrá gustarle o no gustarle, pero la verdad es que es el sector que más dinero que más capital te puede traer al Perú,
más movimiento te puede generar descentralizado, más divisas te puede generar en un periodo genera empleos relativamente... indirectos. Y genera un multiplicador por 7 o por 8 de empleos indirectos. Sí. Y sin embargo seguimos discutiendo, ¿no? Ahora estamos en el Congreso discutiendo, cómo cobrarle más, ¿no? Cómo sacarle más a la minería en vez de comenzar hoy. ¿Cómo hacemos más producción minera? Y cómo usamos mejor los recursos que ya se están... Bueno, ya ese es, digamos... Puede ser digamos, la otra parte de la ecuación, ¿no? Ya que recaudo más, pero ¿para qué? Entonces, si te entiendo bien, lo verosímil que ocurra y que beneficiaría, digamos, el crecimiento es la puesta en marcha de los proyectos de irrigación. Ojalá Chavimochic debería salir. Sí. ¿Ya? Ese es uno que tienes ahí. ¿Tienes avances? ¿Tienes algo más de avance en proyectos de infraestructura también? Sí. ¿No? Línea 2 ha estado avanzando un poco mejor, el aeropuerto también ha estado avanzando un poco mejor. Sí. O sea, tienes algunos proyectos, pero... Pero legislación laboral y minería, eso de ahí... luce y hay otros donde simplemente necesitas una mejor regulación, tampoco es que tienes que hacer la gran inversión. O sea, creo que el caso de turismo es claro, ¿no? Ahí lo que tenía que pasar era facilitar la venta, ¿no? Para las entradas a Machu Picchu, ¿no? Tenías que facilitar la venta para que turistas extranjeros pudieran comprar, ¿no? Los boletos por internet, no tengan pues que, lo que de nuevo pasó con la señora, creo que fue la señora Betsy Chávez la que aprobó eso, ¿no? Que tuvieras que tenerlo desde Aguascalientes en la adquisición de los boletos, ¿no? Y jugártela a ver, pues vienes desde Dinamarca, ¿no? Para jugártela a ver si en Aguascalientes te liga o no te liga entrar a... Si llegas a la cola oportunamente. Y eso lógicamente no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, este tipo de adecuaciones regulatorias no necesitas pues grandes montos de inversión, no necesitas proyectos de ley, no necesitas simplemente identificar dónde está la traba, ¿no? Conversar con los actores que tengas que conversar y emitir el cambio. Pero algunos tienen costos políticos, y este es uno de los casos. Entonces, en un gobierno que, claro, con la debilidad política que puede tener hoy día, no se va a comprar... ningún pleito. No hemos visto que se vaya a comprar mayor pleito. Ahora, el que tiene que comprarse necesariamente, porque no hay de otro, es el de Petroperú. Ese era, caramba, eres clarividente, era el siguiente tema, claro. Un rescate económico que entre una cosa y otra supone 2.500 millones de dólares entre la capitalización de la deuda y el pedido. Pero es que ya hasta cuándo, ¿no? O sea, porque ya se hizo un rescate el año pasado, antepasado, y se pidió en ese momento, ok, hay un rescate condicional a que haya cambios en la administración, el gobierno corporativo, ¿no? Que es lo mínimo que tú podías pedir para los contribuyentes en una empresa que va a pérdida. No ocurrió. Un año después se vuelve con lo mismo, ¿no? Se vuelve a pedir recursos a cambio de promesas de que, oye, sí, en algún momento vamos a cambiar este gobierno corporativo, vamos a hacer esto mejor. Mira, más allá de si son 2.000 o 1.000 millones de dólares, como lo que quieras verlo, que es un montón de plata, pero es un montón que sale de plata, del bolsillo de los contribuyentes, y que lo que va ahí no se va a educación, no se va a salud, o sea, eso ni a seguridad. Y hay un pequeño desvío ahí. Eso es algo que los que defendían Talara siempre negaron. Porque siempre dijeron, porque la comparación que se hizo es, oye, esto que está costando la refinería, no, mira los hospitales que has podido hacer, mira las comisarías que has podido hacer, ¿no? Y los que defendían Petroperú y Talara dijeron, oye, no, pero esos son papas y camotes, ¿no? Porque una cosa es un proyecto productivo que va a pagarse con un y lo otro son recursos públicos. Nosotros no vamos a tocar recursos públicos. Llegada la hora de la hora, no hay manera de pagar, no hay manera de seguirle pagando a los proveedores, ¿no? Entonces, listo, recursos públicos. Entonces, efectivamente, esa deuda cuasi soberana se convirtió en algo que sí, efectivamente, teníamos que pagar los contribuyentes. Entonces, regresando al punto central ahí es, más allá de si son 500.000 o 2.000 millones de dólares, que es muchísima plata, el punto es que tú no puedes tener un hueco permanente, un riesgo permanente de seguir financiando una caja negra, ¿no? Donde, bueno, hoy día son 2.000 millones de dólares. Una pila de dinero. Y eso es pues un punto del PBI. Nuevamente, ¿cómo se traduce eso en, digamos, las cifras macroeconómicas? ¿Qué cosa es lo que pasa si seguimos? O sea, estás hablando de déficit fiscal. O sea, ahora, por ejemplo, que estábamos esta discusión pues del déficit fiscal, ¿no? Si llegábamos si cumplíamos la regla o no cumplíamos la regla, con el 2.4, la historia del Banco de la Nación, ¿no? Que todo el mundo estuvo... ¿Que fue maquillaje financiero o no?
Yo creo que ahí el ministro fue muy flexible con las... Esa es la versión sí. elegante. Ya, Ok, yo creo pero que- ¿cómo impacta entonces Eso es los números o sea, macroeconómicos? el monto que se ha pedido ahí es más o menos un punto del PBI. Entonces, claro, si estás hablando, esa discusión era por décimas, ¿no? Si llegas al 2.4, al 2.5, esto es un punto entero. O sea, estás hablando de 2.5 a 3.5. Y no, más importante, y lo que están además mirando las calificadoras de riesgo, los que están evaluando la solidez. El crédito nos va a ser más caro. Y que además tiene consecuencias sobre las empresas públicas, no solamente los bonos del Tesoro. Oye, y si tú le estás pagando hoy día estos 2.500 y el próximo año también le vas a dar otros, Claro. y el siguiente ¿Con qué también? argumento dices que no? Entonces, si tú tienes una Sobre todo que ya dijiste que no, Ya. Porque el ministro de Economía y el presidente del Consejo de Ministros dijeron, no, ya nunca No, y más. ahora hay una comisión, Ya, ¿no? Y una comisión, pues como sabemos, es la manera de no agarrarse responsable. No, yo no soy responsable, la comisión es la Claro, responsable. y ¿no? es ir poniéndole anestesia Ahora, yo no digo paciente, que sea una sí. solución fácil, ¿ah? O sea, Pero la han dejado pero se ha dejado, complicarse más, ¿no? esto se ha venido, no es una cosa que ha venido pues infectándose progresivamente, Así ¿no? Y es. hemos llegado a este punto donde ya no se le puede pagar a proveedores y ojalá, y de nuevo, ya estamos con la refinería operativa, ojalá funcione lo mejor posible, ¿no? Porque al final pues es recursos que si entran a Petroperú no tenemos que pagarlos nosotros, ¿no? Ojalá funcione de la mejor manera, pero sí tenemos que encontrar una forma de que hoy día no, porque no es financieramente viable abrir esto a capital privado. ¿Ya? No vas a venderla toda, no va a ser el 100%. Aquí no creo que haya quien quiera vas a tener que comprarla. pagarle para que alguien entre ahorita, claro. si lo tratas de hacer ahorita. Pero si tratas de hacer un proceso de saneamiento más o menos ordenado, ¿quién va a entrar? Además, no solamente es la parte de pérdida, es gobierno corporativo. O sea, ¿quién va a entrar pues si todavía tienes una estructura donde el señor Hugo Chávez, que estuvo, ¿no? todavía puede ser tu siguiente presidente o gerente general? ¿Qué accionista privado va a entrar en ese contexto? Sí. Pero sí tienes que ir preparando el camino para que por lo menos puedas tener una participación minoritaria de privados, ojalá creciente, para ordenar las decisiones que se toman. ¿no? Porque claro, una cosa es tomar las decisiones con dinero público y otra cosa es cuando es tu plata. ¿no? ¿no? Entonces ahí la disciplina que te impone un gobierno corporativo sí es importante. Muy bien, muchas gracias a Diego Macera, miembro del directorio del Banco Central, aunque no está hablando a título de tal, y también director del Instituto Peruano de Economía por acompañarnos aquí en Hora y 30. Muchas gracias por la invitación.